pero flaca y Raúl, eso estaba chévere, pero lo más especial y hermoso de anoche en las redes sociales fue que Raúl de Molina y Mili cumplían años, 30 años de aniversario, y el avión dijo esto. A ver si lo pueden escuchar más o menos. Pero claro, Raúl, si no... Yo celebré anoche, mire lo que me pasó. Quiero decirle la historia para que ustedes sepan. Mi luna de miel me demoró llegar. Ok, mírenos Casi. ahí, estábamos aterrizando. Este es el momento en que aterrizamos Estamos aquí en aterrizando Santo Domingo. Le doy las y gracias. empiezan a hablar en American Airlines a la de que hermosa. estamos 30 años Pero déjame casados. hacer la historia yo, que lo preparé yo. Exacto, pero espérate, Lili, yo quiero lo que Que decía. Raúl no deja hablar ni explicar el Llegué, video. Ni... hice eso en el avión, después 1 hora y media aquí a ¿Tú no Casa de hiciste eso en Campo. el avión? Cuando llegué eran casi las 11:30 de la noche, tuve que bañarme y acostarme a dormir. ¿Cómo no, va a ser? nada. ¿No siguió la Y ceremonia? el primer día mío de luna de miel, que fuimos y paramos en Bangkok, en Tailandia, volé por tanto tiempo que cuando yo llegué allí, lo único que quería es pedir room service y me quedé dormido. Bueno, Raúl, pero el problema no es un día y 2 días, el problema El día de mi luna de miel, qué bueno que ya había celebrado la luna de miel con mi esposa por 2 años antes. Ay, su mamá lo va a oír. Pero bueno. No, el problema es que el resto de la vida han sido para Mili 11 segundos. 11 segundos esa pobre Eso era en mujer buenas solamente. ocasiones, Lili. Señores. Felicidades, Raúl, te queremos. Gracias. Bueno, Oye, nada, espérate. Lo más importante se me había olvidado decir. Mili, un beso, un abrazo muy grande. Hoy, que lo dije ayer, cumplo 30 años de casado. Hablando de asustar, Raúl, sí, exacto, porque te mi acordaste esposa de tus se asusta 30 cada vez años? que me ve a mí en el cuarto desnudo. No, mentira. De verdad, Mili, ha sido un placer estar casado contigo por 30 años. Ojalá que te hubiera conocido 20 años antes para habernos casado antes. Después de que Halle Berry me dijo que no. Pero bueno, no, mentira, Mili. Tú sabes que te amo, te quiero mucho. Me están diciendo que me apuro cuando estoy hablando de esto. Raúl, ¿Tú te imaginas que yo, algo que le interesa a la gente, van a hablar hoy más de mis 30 años que de William Levy? Pero bueno, vámonos a una pausa Raúl, y ya regresamos. pero en tus 30 años estás viajando, no puedes hacer, tú sabes, hay que... Mañana cumplo. Lo iba a decir yo, es que Raúl... Dale, adelante, Lili, adelante. Mañana es un día especial, señores. Contra viento, marea, tormentas y todo lo que han vivido, Raúl y Mili llegan mañana a sus 30 años de matrimonio. Pero espérate, Lili. No hemos tenido ninguna tormenta, ni marea, ni ningún problema. Nunca hemos tratado de... Raúl, nunca nos hemos querido separar, ni nada de eso. No, yo no he hablado de separación, pero las noches contigo tienen que ser... Oye, imagínate lo buenas que son. Vale, ¿le va a llevar mariachi o serenata? ¿Cómo? ¿A Mili? ¿Le vas a llevar ¿Tú sabes lo que serenata ha o aguantado mariachi? Mili? ¿Tú sabes lo que ha aguantado Mili arriba por años? No, eso no debe ser fácil. Señores, lo que hay que aguantar para llegar a 30. Bravo, ¿Sabes? eso, de ¿Quieres verdad, que te diga una Raúl, de cosa? verdad. ¿Quieres que te diga una cosa? Lo único que puedo decir es que ojalá que la hubiera conocido antes para haberme casado antes con Mili. Raúl, ustedes son una pareja bella, es verdad de que lo son. Pero hay que darle, Espérate. la medalla. Ayer la quería mandar a la... Ay, Porque yo me tengo que levantar hoy para venir para acá a las 6 de la mañana, 5 de la mañana me levanté de Nueva York para acá. Y mi hija llegó a Madrid, que va a estar allá de vacaciones unos días, que va a ver el Barcelona contra el Real Madrid. Y va con amigas. Llega Mili, allá y con empieza a amigas en llamarnos. Madrid. La persona que me tiene que buscar no está aquí en el aeropuerto. Bueno, resuélvelo tú, tengo un taxi. Se rompió el elevador. Bueno, pero entonces camina por la escalera. Toda la noche me estuvo despierto. Raúl, eso es lo que es tener hijos. Tener hijos, señores, para el resto de la vida uno queda ahí pendiente de todo lo que está pasando. Pero que la pasen bien. Y tú, Raúl, de verdad, felicidades desde ahora. No sé. ¿Qué le vas a regalar, Raúl? Yo no sé si Raúl va a tener energía para llegar aquí mañana, porque Mili le tiene tremenda fiesta preparada. No tengo ninguna fiesta. Aquí ahora quieren que yo venga a trabajar después. Si fuera 25 ¿Tú no quieres venir a trabajar años, mañana? Si fuera 20 años, 21, pero el día 30 años, no sé. Ok, Raúl, pero se lo pediste a Mariela con tiempo. Tú ¿Qué dijiste le pedí a Mariela? Mariela aquí, bueno, vamos a conversar. Déjame no decir nada porque nos trata a nosotros como si, bueno, está bien. Oye lo que dice, o sea, no pide importa, el día, no no pide importa. nada y hoy quiere You know no what? venir mañana. Tú sabes lo bueno, es que yo llevo 31 años en televisión y donde quiera que voy la gente me quiere. Eso es lo más bueno. Que cada vez que voy a algún lugar la gente me saluda, me quiere, todo eso, eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta, Raúl. Sí, el mejor. Jennifer López, mira lo que le pasó ahora. Shakira, mira lo que le pasó.
Cuando las dos personas son famosas es muy difícil que se mantengan juntos por muchos años. Por eso tú estás con Milly. Por eso, ¿cómo? Por eso yo me casé con Milly, que ahora se piensa que es más famosa que yo. Porque si hubiese sido Ninel Conde. Porque ahora va a todos los lugares y ella, ay, Milly, va por esto. Milly, la conocen en todos lados. Ah, ya la conocen en todos lados. Qué bueno. Oigan, la fiebre. Y espera, ¿puedo agregar algo de mi matrimonio ahora de los 30 años? No, hasta mañana. Ok. La fiebre de. Y él me hace caso. Raúl, di lo que quieras. ¿Qué quieres decir? Quería darle las gracias a mi suegra cuando hace 30 años atrás, yo le dije, oye, me quiero casar con su hija, y me dice, lo que tú quieras, ¿dónde quieres que te pague la boda? Le dije, no señora, no vaya tan rápido. No, yo pago la boda, si te casas con mi hija, yo te pago la boda donde tú quieras. La hizo en el mejor lugar, en el Biltmore Hotel de la ciudad de Miami. Pero señora, me dice, no, porque no se ha podido casar todavía a los 34 años. Gracias a Dios, mijito, te quiero mucho. O sea, tú te casaste con Mira a los 34 y ella te dijo, no hay devolución. Sí. O sea, ya a esta edad no se devuelve. La madre feliz que yo me casaba con su hija. Raúl no pidió recibo. Bueno, felicidades, Raúl. Y 30 años de matrimonio mañana, mi gente. Mañana cumple Raúl 30 años.